José no dijo un hechizo. No pronunció un mantra místico. No suplicó, ni rogó, ni siquiera pareció esperar una respuesta. Lo que hizo fue tan simple que, al escucharlo, tu mente racional se rebelará. Pero si tienes la valentía de suspender tu escepticismo por unos minutos, lo que descubrirás puede fracturar para siempre tu percepción de la realidad y el poder que resides en tu interior. Esta no es una historia sobre magia. Es una historia sobre un mecanismo oculto en el lenguaje, un interruptor psíquico que José, sin saberlo, activó. Todo comenzó en el punto más bajo de su vida. Imagina un apartamento tan pequeño que la respiración eco. La nevera, un mueble vacío con un frasco de mostaza y la sombra de los sueños frustrados. José estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando la pantalla de su teléfono donde el saldo de su cuenta bancaria era un número rojo y cruel. Había perdido su trabajo, sus ahorros se habían esfumado como humo, y la deuda llamaba a su puerta con la persistencia de un acreedor despiadado. La presión era una losa de hormigón sobre su pecho. El miedo, un ácido corroyendo sus entrañas, estaba quebrado en todos los sentidos posibles, financiera, emocional, espiritualmente. Fue en ese instante de absoluta rendición, cuando la mente agotada deja de luchar y se abandona a la corriente. Cuando ocurrió, no fue un pensamiento elaborado, no fue una epifanía dramática. Fue un susurro que surgió de un lugar tan profundo dentro de él que pareció venir de otra parte. Su boca se abrió y dos palabras escaparon, no con desesperación, sino con una calma aterradora, como el eco en una caverna infinita. ¿Y si? No dijo, ¿y si fuera rico? No dijo, ¿y si tuviera dinero? Esa habría sido una petición, un deseo nacido de la carencia. No. Él solo dijo, en un tono plano, casi contemplativo, ¿y sí? Y luego, silencio. Permaneció sentado allí, en el suelo de su minúsculo apartamento, y repitió esas dos palabras, una y otra vez, durante 5 minutos que se sintieron como una eternidad. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? No completaba la frase. No adjuntaba una imagen mental de riqueza. No forcejeaba por creerlo. Solo abría la puerta de la posibilidad con esa llave de 2 palabras y se quedaba en el umbral, observando la nada, la potencialidad pura. ¿Por qué funcionó? Aquí es donde debemos bucear en las aguas turbias de la psicología humana y los principios de la manifestación. La mente humana, en su estado habitual, es una máquina de resolver problemas basada en la evidencia pasada. Vive en un bucle de causa y efecto. ¿Ves la deuda? Causa. Y sientes pánico, efecto. Ves la cuenta vacía, causa, y generas más escasez, efecto. Es un circuito cerrado, una prisión de lo conocido. Las palabras, y sí, son un virus informático para ese sistema operativo cerrado. No son una afirmación que la mente consciente pueda rechazar con un «eso no es cierto». No son un objetivo que active la ansiedad de «¿cómo lo lograré?» Y sí, es una pregunta. Y el cerebro humano está programado para responder preguntas. Es un mecanismo biológico. Cuando lanzas un «y sí» al vacío, tu mente inconsciente, ese vasto océano de potencialidad que no distingue entre lo real y lo imaginado con suficiente intensidad, se pone en marcha. Es como teclear un comando en la consola de la realidad, ejecutar, posibilidad alternativa. Al no completar la frase, José evitó el mayor error, la resistencia. Si hubiera dicho, ¿y si fuera millonario? Su mente consciente, la que estaba sentada en ese apartamento miserable, se habría reído con amargura. Claro que no, mira a tu alrededor, idiota. Habría habido una guerra interna entre el deseo y la evidencia. Pero al dejar la pregunta abierta, sin objeto definido, no había nada a lo que aferrarse para rechazarlo. Era pura potencialidad. Era como sembrar una semilla sin nombre en la tierra más fértil de su psique. La semilla contenía la esencia de algo diferente, de una nueva realidad, sin las limitaciones de la actual. Los días siguientes a ese episodio en el suelo, José notó un cambio. No era que el dinero apareciera mágicamente en su cuenta. Era algo más sutil, más profundo. La losa de hormigón en su pecho se había agrietado. La respiración le llegaba más fácil. Ya no se despertaba con el familiar puñal de ansiedad.
Había una curiosidad, una ligereza. El «y si» había quebrado la certeza de su fracaso. Había introducido la más mínima, casi imperceptible duda en su convicción de que su vida era un desastre. Y una duda es suficiente. Una grieta en un dique es todo lo que se necesita para que el océano empiece a fluir. Comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Un anuncio de un trabajo freelance en un tablón que siempre estaba allí. Una conversación casual con un antiguo compañero que mencionó un proyecto needing ayuda. Antes, su mente, enfocada en la escasez, habría filtrado estas señales. Ahora, con la antena sintonizada a la frecuencia del «y sí», las captaba. Empezó a actuar no desde la desesperación, sino desde esa curiosidad ligera. ¿Y si envío un correo? ¿Y si pregunto? Cada pequeño paso exitoso, cada pequeña señal, reforzaba la nueva creencia. No la creencia de «soy rico», sino la creencia de «las cosas pueden ser diferentes». Esa es la clave. La manifestación no es como pedir una pizza por teléfono. Es un proceso de alineación vibratoria. José, con su «y si» de 5 minutos, había cambiado su vibración interna de la desesperación a la posibilidad. Y al hacerlo, empezó a resonar con una nueva banda de la realidad, una donde las oportunidades existían. El gran salto llegó de la manera más inesperada. Un proyecto pequeño que tomó por curiosidad llamó la atención de un cliente inusualmente satisfecho. Ese cliente lo recomendó a un círculo más amplio. En cuestión de semanas, José estaba gestionando una oferta para un contrato que era el doble de su antiguo sueldo. No era el final de la historia, era el comienzo. Ese contrato llevó a otro y a otro. En menos de un año, la cifra en su cuenta bancaria tenía más ceros de los que jamás había soñado. Había pasado de estar quebrado a ser, para todos los efectos prácticos, millonario. Pero la verdadera riqueza no estaba en el dinero. Estaba en el silencio interno. La paz que encontró era el verdadero tesoro. Ya no vivía en el reino del miedo, sino en el reino de la posibilidad. Ahora, detengámonos y analicemos por qué esta historia nos fascina tanto. ¿Por qué un título como José dijo 2 palabras tiene el poder de hacernos clic? Es porque toca la fibra más sensible de la condición humana, nuestro anhelo de control. Vivimos en un mundo caótico e impredecible. La idea de que exista una fórmula secreta, una palabra mágica, un interruptor que pueda domeñar el caos y doblegar la realidad a nuestra voluntad, es profundamente seductora. Es el equivalente moderno de encontrar una lámpara maravillosa. La psicología detrás de esto es el pensamiento mágico, un vestigio de nuestra infancia y de la evolución humana, donde establecer conexiones causales, aunque sean ilusorias, nos daba una sensación de seguridad. Nuestra mente prefiere una explicación mágica simple a una realidad compleja y aleatoria. La historia de José alimenta esa fantasía arquetípica. Nos susurra: no necesitas esforzarte durante años, no necesitas tener suerte, solo necesitas conocer el secreto, el truco. Y el truco de José, como ahora comprendes, no era magia, sino psicología aplicada de alto nivel. Fue la desactivación momentánea de su mente resistente. Fue el uso del lenguaje como una llave para liberar a su conciencia de la prisión de sus circunstancias actuales. Su poder no estaba en las palabras en sí, sino en el estado mental que las palabras indujeron, un estado de receptividad abierta, libre de la resistencia que normalmente bloquea el flujo de la abundancia. La próxima vez que te encuentres en un callejón sin salida, acorralado por la evidencia de tus sentidos, recuerda a José en el suelo de su apartamento. No es necesario que creas ciegamente. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente como para hacer la pregunta. La pregunta que desactiva la lógica de la desesperación. La pregunta que abre una rendija en el velo de lo aparentemente sólido. Cierra los ojos. Respira. Y en el silencio de tu propia rendición, pregúntate, no con ansiedad, sino con la curiosidad de un científico que observa un fascinante experimento. ¿Y si? No completes la frase. Solo siéntate en el umbral de esa posibilidad. Permanece allí. 5 minutos. Déjalo resonar. Porque en ese espacio vacío, en ese silencio cargado de potencial, es donde la realidad, obedientemente, comienza a reorganizarse.
El universo no responde a tus órdenes, responde a tu estado de ser. Y a veces, todo lo que se necesita para cambiar tu estado de ser son dos simples palabras.